En este video vamos a hacer una revisión de los conceptos teóricos relacionados con actividad enzimática para la práctica de esta semana. Vamos a empezar con la que es quizá la característica más importante de las enzimas, que es el poder catalítico. Entonces, esto está asociado con la capacidad de las enzimas de aumentar la tasa con la que ocurren las reacciones. Esto es particularmente importante en los organismos porque para el sostenimiento de la vida las reacciones tienen que ocurrir a una velocidad bastante considerable. Desde el punto de vista termodinámico, lo que van a hacer las enzimas es disminuir la energía de activación de las reacciones. Entonces, por ejemplo, observemos la gráfica izquierda, en la parte izquierda. Podemos ver dos líneas de diferentes colores. En la línea roja vemos una reacción que no está catalizada porque no está la enzima. Como pueden ver, tiene un pico más alto, lo que quiere decir que requiere mayor energía de activación. Por el otro lado podemos ver una línea azul que es la misma reacción pero en presencia de enzima. Podemos observar que el pico es más bajo, lo que implica que la energía de activación ha disminuido. Pero ¿qué es la energía de activación? La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para pasar de reactivos a productos en cualquier reacción. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una hoja de papel y vamos a pasar a cenizas, se necesita energía en forma de calor proveniente de una llama. Entonces, básicamente, lo que van a hacer las enzimas es disminuir la energía de activación y de esta forma la tasa o la velocidad en que se pasa de reactivos a productos aumenta en varios órdenes de magnitud. Hay algo que tienen que tener en cuenta en este punto, y es que la energía libre, que es la que se está eh, mostrando en este gráfico, no cambia entre reactivos y productos. Es decir, si una reacción es exergónica o endergónica, esto no se va a ver alterado por la presencia de una enzima. Lo que va a cambiar la enzima es la velocidad con la que ocurre la reacción. En la parte derecha podemos observar otra gráfica también de energía libre con coordenada de reacción. Entonces tenemos peróxido de hidrógeno y va a formar como productos agua y media molécula de oxígeno. Cuando no hay cómo catalizar esta reacción, vemos que el pico de energía de activación es más elevado. Pero cuando hay una enzima como la catalasa, la energía de activación disminuye considerablemente, viéndose de esta forma aumentada la tasa de reacción. Esta reacción tiene un delta G negativo. ¿Qué quiere decir un delta G negativo? Quiere decir que la reacción es exergónica. Otra característica importante de las enzimas es su especificidad. Básicamente, las enzimas tienen un sitio activo que tiene una estructura que es específica hacia un substrato. Aunque pues se ha demostrado que el modelo de llave cerradura no se aplica para todas las interacciones enzimáticas, las enzimas sí tienen que tener ciertas condiciones o cierta estructura particularmente afín a su substrato para que la interacción tenga lugar y pues de esta manera pueda llevarse a cabo la reacción que cataliza. Dentro de los organismos o los sistemas hay varios factores que pueden llegar a afectar las reacciones enzimáticas. Entonces, estos factores vamos a considerar algunos en la parte práctica de esta semana. Entonces, el primer factor que vamos a considerar es la temperatura. Entonces, si estamos en temperaturas muy bajas, el movimiento de las moléculas es muy lento. Entonces, como que los encuentros entre substrato y enzima son muy pocos. Entonces, la tasa de reacción es muy baja. Pero conforme nosotros vamos aumentando la temperatura, por ejemplo, en la gráfica izquierda, en la parte inferior, podemos observar que la tasa de reacción se duplica cada 10 grados centígrados. Pero tenemos que tener cuidado porque hay una temperatura óptima.
Esta temperatura óptima está relacionada con la temperatura ideal para el organismo. Entonces, por ejemplo, para nosotros la mayoría de las enzimas trabajan en una temperatura en un rango de 37 grados centígrados más o menos. Luego de que empezamos a superar esa temperatura óptima, varias enzimas empiezan a fallar porque básicamente empiezan a perder su estructura tridimensional. Lo que pasa es que muchas de las interacciones débiles que conforman la estructura tridimensional de la enzima son bastante sensibles a aumentos bruscos en la temperatura. Si una enzima pierde su estructura tridimensional, lo que va a pasar es que no es capaz de reconocer el substrato y por lo tanto no puede llevar a cabo la reacción que cataliza. Entonces, en este sentido, hay una pérdida de función y esto es particularmente grave en los organismos, pues porque la mayoría de los procesos metabólicos están mediados por enzimas. Entonces, imagínense usted el desorden que podría causar un aumento muy grave en la temperatura. Hay otro factor que puede afectar gravemente la, una reacción enzimática que es el pH. Entonces se preguntarán por qué el pH. Lo que pasa es que las enzimas tienen varios residuos que ustedes saben que pueden ser bastante sensibles a ionización. Entonces, por ejemplo, si estamos en un pH muy bajo, entonces van a ser sensibles a protonación y un cambio de estos puede fácilmente alterar la estructura tridimensional del sitio activo y que no haya reconocimiento por parte de la enzima hacia el substrato. Entonces, en la parte derecha tenemos el porcentaje de actividad de diferentes enzimas que están en nuestro cuerpo y cabe destacar que cada una tiene un pH óptimo. Entonces, esto básicamente va a estar asociado en la parte del organismo donde nosotros la podemos encontrar. Entonces, la pepsina la podemos encontrar a nivel gastrointestinal. Entonces, esto por esta razón, su pH óptimo es bastante ácido. Por otro lado, por ejemplo, la arginasa la podemos encontrar incluso en el hígado, en tejido hepático, y ahí vemos que el pH aumenta considerablemente. Quiero que presten particular atención en que los rangos de actividad máxima son bastante como delgados. Entonces quiere decir que una enzima es como bastante celosa en el pH que funciona, porque básicamente un cambio en la ionización de los residuos que la conforman hace que su estructura cambie, pues de esta manera no hay interacción entre el substrato y el sitio activo de la enzima. Hay otros factores adicionales que pueden llegar a afectar la reacción enzimática, por ejemplo, la inhibición. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es como una inhibición por retroalimentación. Una inhibición por retroalimentación quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en una ruta metabólica, el producto final que está como eh, señalado por un cuadro amarillo, cuando este producto final está en exceso, lo que va a ir a hacer es inhibir la primera enzima de la ruta. Cuando este tipo de inhibición, ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, básicamente no permite que la enzima reconozca más substratos, entonces por lo tanto se detiene el ciclo. Esto lo podemos ver ejemplificado en rutas metabólicas como por ejemplo en la glucólisis, cuando hay exceso de ATP, entonces se inhiben varias enzimas en el proceso de glucólisis y no se puede continuar con el proceso. Entonces, el tema de los inhibidores es bastante sencillo, pero es muy importante de tener en cuenta en los factores que pueden afectar una reacción enzimática. Entonces, si yo tengo mi enzima tiene varias regiones que son importantes a considerar. La más importante, el sitio activo, que es a donde va a llegar el substrato y pues donde se va a catalizar la reacción. Hay un sitio alostérico que es otro sitio en la enzima donde puede llegar a unirse otro inhibidor. Entonces hay varios tipos de inhibiciones. Entonces, inhibición competitiva es cuando hay un inhibidor que tiene afinidad por el sitio activo
y entonces lo que va a pasar es que cuando llega el inhibidor y se pega en el sitio activo, no va a dejar que mi substrato se acople. Otro tipo de inhibición es inhibición no competitiva. Entonces lo que va a pasar es que el inhibidor llega y se pega en el sitio alostérico, que no es el mismo sitio activo, cambia esta unión del inhibidor en el sitio alostérico, cambia la conformación tridimensional del sitio activo y no permite que el substrato se pegue. Hay otro tipo de inhibición que es inhibición acompetitiva. No tenemos la imagen en la diapositiva, pero el inhibidor tiene afinidad por el complejo enzima-substrato solamente. Las inhibiciones se pueden catalogar como reversibles o irreversibles dependiendo de cómo se haya enlazado el inhibidor a la enzima. Si el enlace fue covalente, entonces estamos hablando de una inhibición irreversible. Al hablar de enzimas y su comportamiento, es importante tener en cuenta la cinética de las enzimas, ya que nos va a decir cómo se comportan y cómo es su interacción con el substrato. Hay varios conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de cinética de enzimas. Entonces, si nos remitimos a la gráfica de la parte derecha, podemos ver la velocidad de reacción contra la concentración de substrato. Como pueden ver, es una gráfica que tiene una tendencia asintótica hacia la velocidad máxima. Esto tiene una implicación, quiere decir que todas las enzimas tienen una velocidad máxima, quiere decir que la enzima, por más substrato que yo le proporcione, ella no puede catalizar la reacción hacia productos más rápido que esto. Entonces ahí ya está determinada mi velocidad máxima. Hay un valor de Km recibe el nombre de constante de afinidad, me va a decir qué tan afín es mi enzima por el substrato y está relacionada a la mitad de la velocidad máxima de la enzima en la reacción. Entonces, un valor de Km grande me va a decir que yo necesito más cantidad de substrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, mi enzima no es tan afín a ese substrato. Por el contrario, si yo tengo un Km pequeño, un Km chiquito, lo que implica es que mi enzima necesita menos de ese substrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima de reacción que se está catalizando. Quiere decir que mi enzima es más afín por ese substrato. Entonces aquí pueden ver una tabla de constantes de afinidad que relaciona Km o constante de afinidad para algunas enzimas. Entonces, por ejemplo, tengo la catalasa, que es la segunda, tiene como substrato el peróxido de hidrógeno y el valor de Km es 25 milimolar. Por ejemplo, si yo lo comparo con exoquinasa cerebral, que su substrato es de glucosa, el Km es 0.05. Quiere decir que la exoquinasa cerebral requiere una concentración muchísimo menor que la catalasa, por ejemplo, para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, porque la afinidad entre D-glucosa y exoquinasa cerebral es mucho más alta que la que tiene el peróxido de hidrógeno con la catalasa. Hay una forma de visualizar estos parámetros cinéticos más sencillas, ya que la gráfica asintótica presenta como unas complicaciones sobre todo en graficación y estimación de valores. Entonces, para esto, lo que se hace en bioquímica es graficar los recíprocos. Esta gráfica de doble recíproco recibe el nombre de Lineweaver-Burk. Entonces, lo que hacemos es graficar el inverso de la velocidad de reacción contra el inverso de la concentración de substrato. Y los interceptos en los ejes me van a dar información relevante para la cinética de la enzima. El intercepto con el eje Y me va a decir el inverso de la velocidad máxima. Y el intercepto con el eje X me va a decir el inverso negativo de la constante de afinidad. La pendiente de una gráfica de este tipo me va a dar la información de constante de afinidad sobre velocidad máxima. Este tipo de gráficas la vamos a trabajar más adelante en el taller.